Inés Yáñez miró hacia abajo desde la ventana de su despacho y la ciudad le pareció extrañamente lejana, como si estuviera observando una vida ajena a través del grueso cristal de un acuario. El sol de abril inundaba las calles con una luz suave. Los altos edificios proyectaban largas sombras sobre el asfalto. La gente se apresuraba a sus quehaceres, sin sospechar que, en algún lugar de aquella oficina, una mujer sostenía en sus manos la prueba de una traición y se preparaba para dar un vuelco a su vida. Los 45 años, esa edad en la que las ilusiones se desmoronan como el yeso viejo, dejando al descubierto la cruda verdad. Cuando comprendes que el silencio no es sabiduría, sino capitulación. Cuando cada decisión se sopesa no con emociones, sino con un cálculo frío. Inés se apartó un mechón de su cabello castaño claro que se había escapado del estricto peinado que llevaba desde hacía años. Un mínimo de maquillaje, un traje de chaqueta gris, un fino reloj de oro en la muñeca. Todo en ella hablaba de una persona acostumbrada a tener la situación bajo control. Subdirectora general de finanzas de la constructora Horizonte, un puesto al que había dedicado 10 años de su vida, invirtiendo no solo su profesionalidad, sino también un trozo de su alma. La empresa crecía año tras año, cerraba contratos por valor de millones de euros, levantaba complejos residenciales, edificios de oficinas, centros comerciales. Inés sabía con certeza que sus manos, sus cálculos y sus noches en vela revisando informes financieros habían forjado una buena mitad de ese éxito, quizá incluso más, pero nadie se apresuraba a reconocerlo. La noche anterior se había quedado en la oficina hasta tarde, revisando los informes trimestrales antes de la junta de accionistas de la mañana siguiente. Las cifras no cuadraban y eso la alertó de inmediato. Inés había trabajado con números toda su vida y para ella eran como seres vivos. Cada imprecisión gritaba un problema, cada incoherencia exigía una explicación. Varias sumas importantes, de entre 3.000 y 5.000 euros cada una, se habían cargado como gastos de viaje de negocio. Pero Inés recordaba perfectamente que en marzo no había habido ningún viaje. Todas las reuniones importantes se habían celebrado en Madrid, en su sede central. Revisó los documentos de archivo de los últimos 6 meses. La imagen se volvía cada vez más nítida y desagradable. Gastos regulares en hoteles de lujo en Marbella. Un hotel de 5 estrellas con vistas al mar. Milán, una suite en el centro de la ciudad. Malta, un hotel boutique en la costa. Habitaciones VIP, tratamientos de spa, restaurantes, excursiones. Todo tramitado a través de la tarjeta corporativa de la empresa. Todo firmado por el director general, Óscar Yáñez, su marido. Inés imprimió los documentos, los guardó metódicamente en una carpeta y cerró la caja fuerte. Sentía una opresión en el pecho, no por el dolor, sino por una amarga constatación. Así que todo era verdad. Los rumores que había ignorado obstinadamente durante los últimos meses. Las miradas extrañas de sus compañeros, que desviaban la vista cuando entraba en la sala de reuniones. Las noches en que Óscar no respondía a sus llamadas y llegaba a casa pasada la medianoche con excusas banales. Sobre reuniones importantes. Óscar Yáñez había entrado en su vida hacía 24 años. Alto, de rasgos regulares, con la habilidad de hablar de forma elocuente y convincente. Por aquel entonces, él era jefe de ventas en una pequeña empresa comercial y ella, analista financiera en un banco. Se conocieron en un seminario de negocios sobre gestión de proyectos y Óscar se fijó en ella de inmediato. Una joven inteligente y reservada que hacía preguntas precisas y no perdía el tiempo en charlas vacías. Se le acercó durante una pausa, le dio conversación y la invitó a un café. 3 meses después, le pidió matrimonio, con seguridad, sin dudas, como si estuviera cerrando un proyecto rentable. Inés aceptó. Creía que construirían una vida juntos, como socios, como un equipo. Y los primeros años así fue. Nació su hijo, Iván, un niño rubio de ojos grises y serios, con una sorprendente aptitud para las ciencias exactas. Ya en el colegio resolvía problemas que superaban a los alumnos mayores, le fascinaba la economía y ganaba los primeros puestos en las Olimpiadas de Matemática. Por aquel entonces, Óscar aún no había perdido la cabeza por su propia importancia. Consultaba a su mujer, escuchaba su opinión, reconocía sus méritos. Trabajaban en empresas diferentes, pero en casa discutían situaciones laborales, compartían experiencias y se ayudaban mutuamente. Todo cambió hace 12 años, cuando la empresa Horizonte, donde ambos trabajaban desde hacía un tiempo, consiguió su mayor encargo, la construcción de un complejo residencial de 2.000 apartamentos. El proyecto fue un éxito increíble, generó enormes beneficios y Óscar fue nombrado director general.
Inés se convirtió en su subdirectora de finanza. Era lógico, dada su cualificación y experiencia. Pero a partir de ese momento, algo se rompió en su marido. El poder, el éxito y el reconocimiento general se le subieron a la cabeza como un licor fuerte. Empezó a considerarse el único artífice del éxito de la empresa. En las reuniones, interrumpía a su mujer, desestimaba sus propuestas y criticaba públicamente sus decisiones. En casa, cada vez se oía más a menudo: sin mí no habrías conseguido nada. Deberías estar agradecida por lo que te he dado. Inés guardaba silencio. No era de las mujeres que demuestran su valía con escándalos. Simplemente seguía trabajando, ajustando presupuestos hasta el último céntimo, cerrando contratos ventajosos con proveedores, encontrando las mejores condiciones de financiación, controlando los gastos. La empresa crecía a un ritmo vertiginoso y Óscar se atribuía gustosamente todos los méritos. Y entonces, hacía 6 meses, apareció en su vida Elena Crespo. 28 años, piernas largas, maquillaje llamativo y la habilidad de reírse con coquetería de cualquier chiste del jefe. Consiguió el puesto de especialista en marketing en Horizonte no por su profesionalidad. Eso Inés lo supo de inmediato al ver su currículum. La joven no duraba más de un año en ningún sitio. Las referencias eran generales y vagas, pero Óscar insistió en contratarla, e Inés calló. ¿Para qué discutir si su marido ya había tomado una decisión? Los cambios comenzaron casi de inmediato. Óscar empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo, dejó de coger el teléfono por las noches. Inventaba excusas ridículas sobre reuniones urgentes y clientes importantes. Renovó su armario, cambió de peinado. Cuando Inés le preguntó una vez a qué se debían tantos cambios, él respondió con irritación: soy el director general, tengo que tener un aspecto acorde. Tú eso no lo entiendes. Los documentos de la noche anterior lo habían dejado todo claro con precisión matemática. Óscar no solo le era infiel, sino que robaba dinero de la empresa para impresionar a su amante. Billetes de clase business para 2 a Marbella con el pretexto de negociaciones con contratistas del sur. Un hotel de 5 estrellas en Malta, supuestamente para estudiar la experiencia europea en construcción. Un fin de semana de lujo en Milán bajo la apariencia de participar en una conferencia internacional sobre tecnologías innovadoras. Inés revisó los programas de todos esos eventos. No se había celebrado ninguna conferencia en las fechas indicadas. En cambio, en las redes sociales de Elena lucían fotos con etiquetas geográficas. Ella en bañador en una playa de Malta. Ella con una copa de cava en la terraza de un restaurante milanés. Ella con un albornoz de seda en la habitación de un hotel con vistas al mar. Inés se acostó tarde, pero durmió profundamente, como alguien que ha tomado una decisión final. Se levantó a las 6 de la mañana, preparó el desayuno y despertó a su hijo. Iván estaba en su último año de la Facultad de Ciencias Económicas, vivía con sus padres, pero mantenía las distancias. Hacía tiempo que sentía la frialdad entre su padre y su madre, aunque no conocía los motivos. «Mamá, ¿estás bien?», le preguntó durante el desayuno, observando su rostro con atención. «Todo bien, hijo», respondió Inés con una sonrisa. «Solo cosas del trabajo». A las 8:30 llegó a la oficina. Óscar solía aparecer sobre las 10. Le gustaba subrayar que el director podía permitirse no tener prisa. Inés fue a su despacho, cogió una hoja en blanco y escribió su carta de dimisión. Corta, seca, sin emociones. Solicito mi cese voluntario del puesto de subdirectora general de finanza. Firma. Fecha, 17 de abril. A las 10:05 subió a la 8ª planta, donde se encontraba el despacho de Óscar. Un espacio enorme con sillones de cuero de diseño italiano y un imponente escritorio de madera oscura. En las paredes colgaban diplomas, certificados y fotos con gente influyente. Óscar estaba sentado frente a su portátil, con la expresión de un hombre absolutamente seguro de su poder y de tener la razón. Ni siquiera levantó la vista cuando entró su mujer. ¿Ha pasado algo?, soltó él con displicencia, sin dejar de teclear. Inés, en silencio, le puso la carpeta con los documentos delante. Óscar frunció el ceño, la abrió a regañadientes y empezó a hojear las páginas. Su rostro fue cambiando a medida que leía. Primero, perplejidad, luego, irritación, después, una ansiedad mal disimulada. ¿Qué es esto? Su voz se volvió dura. En ella resonaban notas metálicas. «Informes de tus gastos de los últimos 6 meses», respondió Inés con calma, mirándole directamente a los ojos. «Dinero de la empresa gastado en caprichos personales. Con tu amante. Todo está documentado, facturas, recibos, extractos de la tarjeta». Óscar cerró la carpeta de golpe y la arrojó sobre la mesa con tal fuerza que varias hojas cayeron al suelo. «¿Qué es este numerito que has montado?». Por fin la miró, y en su mirada se leía un desprecio manifiesto. «¿Has decidido jugar a la investigadora? ¿A la fiscal?».
Esos gastos son completamente legales y están justificados. Viajes de negocios, negociaciones, gastos de representación. Se llama hacer negocios. Simplemente no entiendes cómo funciona el gran negocio a este nivel. Lo entiendo perfectamente, Inés no alzó la voz ni cambió su expresión. Y entiendo perfectamente que estás infringiendo la ley. La apropiación indebida de fondos de la empresa es un delito penal. Es fraude. Los accionistas tienen derecho a saber en qué se gasta su dinero. Oscar se levantó de un salto. La cara se le congestionó. Las venas del cuello se le hincharon. ¿Cómo te atreves a amenazarme?, gritó, perdiendo el control. ¿Has olvidado quién es el director aquí? ¿Quién toma las decisiones? ¿Quién firma tu nómina? Todo lo que tienes, tu puesto, tu estatus, tu dinero. Es gracias a mí. Yo te promocioné. Inés permanecía inmóvil, como una estatua. Sabía que ahora vendrían las palabras que marcarían el punto de no retorno. Siempre has sido solo la sombra de mi éxito, continuó Oscar, paseándose por el despacho y gesticulando. ¿Crees que te nombraron subdirectora por tu talento? ¿Por tu inteligencia? No, querida. Fue porque eres mi mujer. Porque era cómodo y beneficioso para mí. Eres un apéndice de mi carrera. Un adorno. Si te atreves a decirme lo que tengo que hacer, eres libre. Estás despedida. Ahora mismo. Puedes recoger tus cosas y marcharte. Durante unos segundos, Inés guardó silencio. En algún lugar de su interior, en lo más profundo de su pecho, algo se rompió. El último hilo delgado que todavía la unía a ese hombre. Luego, sacó de su bolso la carta de dimisión y la dejó sobre la mesa, frente a su marido. La carta ya está escrita, dijo en voz baja pero clara. Fírmala. Oscar cogió la hoja, garabateó una firma descuidada y se la arrojó de vuelta. Perfecto. Lárgate y llévate tus papelitos con acusaciones. Si quieres, vete a la fiscalía. Me da igual. Inés recogió su carta, tomó la carpeta con los documentos, se giró hacia la puerta, dio un paso, y de repente, se detuvo. Se volvió lentamente, miró a su marido directamente a los ojos con una mirada larga y atenta, en la que no había ni rabia ni rencor, solo la serena certeza de quien sabe lo que hace. Y sonrió. Una sonrisa leve, casi triste, como si se despidiera no de una persona, sino de una ilusión. Adiós, Oscar. Salió del despacho, cerrando la puerta sin hacer ruido. Oscar la siguió con la mirada, soltó un bufido de desprecio y volvió a su portátil. Estaba absolutamente convencido de que había ganado, de que se había librado de un lastre, de una mujer que se había atrevido a criticarlo y a meter las narices en su vida personal. No sabía que aquel era su último día de tranquilidad en el sillón de director, y que la sombra que había despreciado durante 24 años se convertiría muy pronto en la fuerza que cambiaría su destino para siempre. Inés salió del edificio de Horizonte a las 10:30 de la mañana. El sol de primavera le deslumbraba. El aire era fresco. La ciudad despertaba tras los largos meses de frío. La vida bullía a su alrededor, pero Inés se movía como dentro de una burbuja de silencio. Se subió a su coche, un modesto sedán que ya tenía 8 años pero que mantenía en perfecto estado, y condujo, no a casa, sino a casa de su madre. Estela Martínez vivía en un barrio tranquilo a las afueras de la ciudad, en un piso de 2 habitaciones en la tercera planta de un antiguo edificio de ladrillo. Tenía 69 años, pero aparentaba menos. El pelo cano, cuidadosamente peinado, la espalda recta, en los ojos, una inteligencia viva y observadora. Había trabajado toda su vida como contable. Crió a su hija sola después de que su marido muriera en un accidente de coche cuando Inés solo tenía 3 años. Estela nunca se quejó del destino ni buscó compasión, simplemente trabajó y educó a su hija con rigor, justicia y amor. Cuando Inés llamó al timbre, su madre abrió de inmediato, como si la estuviera esperando. «Inés, entra», dijo, dejando pasar a su hija al apartamento, como si ya supiera lo que había ocurrido. Inés fue a la cocina y se sentó a la mesa, donde siempre olía a té recién hecho y a repostería casera. «He dimitido». Oscar ha firmado la carta, soltó de golpe. Estela sirvió té en tazas de porcelana, puso un cuenco con galletas sobre la mesa y se sentó frente a su hija. «Por fin», dijo con calma. «Llevaba mucho tiempo esperando esto. Has aguantado demasiado. Mamá, necesito saber algo». Inés miró a su madre a los ojos. «¿Siempre decías que tenías una prima en Alemania? Que se casó con un alemán y se fue allí antes de que yo naciera. Pero nunca contaste los detalles». Estela bebió un sorbo de té lentamente, ordenando sus pensamientos. Se llamaba Elena. Allí se convirtió en Hilda. Era 3 años mayor que yo. Inteligente, guapa, decidida. De joven trabajaba como traductora.
Conoció a un empresario alemán, Lazar Kronberg. Venía a Madrid por negocios en los años 70. Se enamoraron, se casaron y ella se fue con él a Alemania. Lazar se dedicaba a la construcción, creó una gran empresa. Hilda le dio un hijo, pero el niño murió de leucemia a los 10 años. No tuvieron más hijos. Hilda falleció hace 8 años de cáncer. Lazar tiene ahora 72 años. Está solo, dirige su holding desde casa. ¿Por qué nunca me lo contaste?, preguntó Inés en voz baja. Porque Lazar me lo pidió. Estela cogió la mano de su hija. Después de la muerte de Hilda, vino a España varias veces. Se reunió conmigo, vio tus fotos. Me dijo que te parecías mucho a Hilda. Hizo testamento a tu nombre hace 12 años, cuando supo que trabajabas en su constructora y que entendías perfectamente de finanza. Pero me pidió que no te lo dijera hasta que llegara el momento. Inés permaneció en silencio, tratando de asimilar lo que acababa de oír. ¿Testamento?, dijo finalmente. ¿Qué testamento? Lazar posee el 60% de las acciones de Horizonte, dijo Estela con calma. Es uno de los fundadores, el accionista mayoritario. Y según el testamento, a su muerte, todas sus acciones pasarán a ti. El mundo pareció tambalearse alrededor de Inés. Sabía que la empresa tenía importantes accionistas en el extranjero, aquí estaban sus representantes, pero nunca se había interesado por los detalles. Eso era asunto del director general y del departamento jurídico. ¿Pero por qué nunca se puso en contacto conmigo directamente? Porque temía que Óscar se enterara y empezara a utilizarte. Estela apretó más fuerte la mano de su hija. Lazar veía que Óscar era un hombre ambicioso y no demasiado honesto. Quería que construyeras tu carrera por tus propios medios, sin pensar en una futura herencia, para que nadie pudiera decir que lo habías conseguido todo gracias a tus contactos. ¿Y ahora qué? Ahora ha llegado el momento. Estela se levantó, fue a un armario y sacó de un cajón una gruesa carpeta con documento. Ayer por la tarde, el servicio de seguridad llamó a Lazar y le informó de la situación en la empresa. Él me llamó, me contó lo que había pasado. Me pidió que te entregara esto. Inés abrió la carpeta. Dentro había copias de documentos, los estatutos de la empresa Horizonte, el registro de accionistas, el testamento certificado por un notario, una carta en alemán con su traducción. Empezó a leer la carta. Lazar escribía que había seguido su carrera todos estos años a través de Estela, que estaba orgulloso de sus logros, que veía en ella no solo a una pariente, sino a una digna heredera del negocio al que había dedicado su vida, que estaba dispuesto a cederle la dirección de inmediato, sin esperar a su muerte, porque creía que ella lo haría mejor que nadie. «Quiere que seas la directora de Horizonte», dijo Estela. «Esta tarde habrá una junta extraordinaria de accionistas. Lazar se conectará por videoconferencia desde Alemania. El segundo accionista mayoritario, Arturo Benavides, que tiene el 30%, ya está al tanto de la situación. Apoya a Lazar. ¿Y Óscar? Óscar solo tiene el 10%. No es suficiente para decidir nada». Inés cerró la carpeta y miró por la ventana. Afuera, la ciudad primaveral bullía, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Durante 24 años había sido la mujer de Óscar Yáñez. 24 años construyendo una carrera, demostrando su profesionalidad, soportando humillaciones y arrogancia. Y ahora el destino le daba la oportunidad de cambiarlo todo. «Mamá», dijo en voz baja, «¿y si no soy capaz?». «Serás capaz». Estela abrazó a su hija por los hombros. «Porque eres más fuerte de lo que crees. Y porque no estás sola». A las 6 de la tarde, Inés entró en la sala de conferencias de la 9ª planta del edificio de Horizonte. Una sala enorme con una larga mesa, sillones de cuero y un proyector en la pared. Aquí se reunían los accionistas una vez al trimestre para discutir la estrategia de desarrollo y tomar decisiones clave. Hoy, en la sala, solo había 4 personas, sin contarla a ella. En la mesa estaba sentado Arturo Benavides, un hombre de 48 años con canas en el pelo oscuro, vestido con un traje impecable y con la mirada atenta de un profesional. Era uno de los fundadores de la empresa, responsable de la parte de producción, siempre en un segundo plano. Pero todos sabían que sin él, Horizonte no habría podido llevar a cabo ni un solo gran proyecto. A su lado, la abogada de la empresa, una mujer mayor con carpetas de documento. Enfrente, un notario, invitado para certificar el acta. En la gran pantalla de la pared, el rostro de Lazar Kronberg. Pelo cano, arrugas profundas, pero unos ojos inteligentes y vivos que miraban a Inés con calidez y aprobación. «Inés», dijo él en un español con un ligero acento alemán, «por fin nos conocemos. Llevaba mucho tiempo esperando este momento. Señor Kronberg». Inés se sentó a la mesa, intentando mantener la calma. «No sé qué decir. Todo ha sido tan inesperado». «Nada de inesperado», sonrió Lazar. «Llevo planeándolo 12 años. Solo esperaba el momento adecuado. Y el momento ha llegado».
Arturo Benavides asintió a Inés. Lazar y yo llevamos muchos años trabajando juntos, dijo en voz baja. Confío en su juicio. Si él considera que usted es la persona idónea para dirigir la empresa, así es. He observado su trabajo durante los últimos 10 años. Es una profesional de altísimo nivel. Lo único que impedía a la empresa crecer más rápido era Óscar Yáñez y su narcisismo. ¿Dónde está Óscar?, preguntó Inés. Él es accionista. ¿No debería estar presente? Debería, respondió la abogada. Se le envió una notificación hace una hora, pero no ha comparecido. Según los estatutos, las decisiones de la Junta de Accionistas pueden tomarse con la presencia de propietarios de más del 50% de los votos. Aquí tenemos el 90%. Es suficiente. Lazar Kronberg se enderezó en la pantalla. Procedamos, dijo oficialmente. Declaro abierta la Junta Extraordinaria de Accionistas de la empresa Horizonte. Primer punto del orden del día, la transferencia del paquete de control de acciones, por un valor del 60%, del señor Lazar Kronberg a la señora Inés Yáñez, en base a una donación certificada en Alemania. Señor Benavides, su opinión. La apoyo, respondió Arturo con claridad. Que conste en acta. Lazar asintió al notario. Segundo punto, el cambio de director general de la empresa. Propongo destituir del cargo a Óscar Yáñez y nombrar directora general a Inés Yáñez. Votemos. ¿Quién está a favor? A favor, dijo Arturo. A favor, dijo Lazar. Señora Yáñez, aclaró la abogada. ¿Su paquete del 60% se cuenta como un voto a favor? Según la donación que ya ha firmado. Inés asintió en silencio. Todo sucedía como en una película, rápido, preciso, sin emociones, pero dentro de ella se desataba una tormenta. Decisión aprobada por unanimidad, anunció Lazar. A partir de mañana, Inés Yáñez es la directora general de la empresa Horizonte. Redacten y certifiquen el acta, y envíenla a todos los accionistas y a la agencia tributaria para registrar los cambios. La abogada y el notario se pusieron a trabajar en los documentos. Arturo se levantó, se acercó a Inés y le tendió la mano. Bienvenida al sillón de directora, dijo con una leve sonrisa. Nos espera mucho trabajo, pero estoy seguro de que lo lograremos. Inés le estrechó la mano, fuerte, cálida, fiable. Gracias, dijo en voz baja. Intentaré estar a la altura de la confianza. En la pantalla, Lazar Kronberg la miraba con una sonrisa de satisfacción. ¿Ya lo has estado? Inés, dijo, por no haberte roto en todos estos años de trabajo, por no haberte amargado, por no haberte convertido en alguien como tu marido. Hilda estaría orgullosa de ti. Yo lo estoy. A las 7:30 de la tarde, Inés regresó a casa. Su hijo Iván estaba en la cocina, preparando la cena. Le encantaba cocinar. Le relajaba, le ayudaba a pensar. Mamá, ¿dónde te habías metido?, preguntó al oír sus pasos. ¿Papá ha llamado? Ha dicho que se iba de viaje de negocios al extranjero y que su teléfono no estaría disponible durante una semana. Que si había algo urgente, le escribiera por mensajería. Estaba en la oficina. Inés se sentó a la mesa, quitándose los zapatos. Iván se volvió hacia su madre, poniendo los platos sobre la mesa. ¿Qué está pasando?, preguntó. Con seriedad, dímelo sin rodeos. Ya soy mayor. Inés respiró hondo. Tu padre me ha despedido esta mañana. Me ha llamado la sombra de su éxito, ha dicho que todo lo que he conseguido ha sido gracias a él. Pero no sabía que yo poseo el 60% de las acciones de Horizonte. Y esta tarde ha habido una junta de accionistas. Han destituido a Óscar del cargo de director general. La nueva directora soy yo. Iván guardó silencio unos segundos, procesando la información. Luego asintió lentamente. Entonces, por fin ha recibido lo que se merecía, dijo con calma. Siempre supe que papá no te trataba bien. Veía cómo te humillaba en público, cómo ignoraba tu opinión. Me avergonzaba de él. Iván. No, mamá, escúchame. El hijo se sentó enfrente. Llevo mucho tiempo queriendo decirte esto. Quiero a mi padre, pero no lo respeto, porque él no sabe respetar a los demás. Tú siempre has sido más fuerte que él, más inteligente, más honesta. Me alegro de que ahora tengas lo que te pertenece por derecho. Inés sintió que estaba a punto de llorar. Se levantó y abrazó a su hijo. Alto, adulto, sabio para su edad. Gracias, hijo, susurró. Necesitaba mucho tu apoyo. Pasó una semana. La mañana de un nuevo día comenzó para Óscar Yáñez con el aterrizaje en el aeropuerto de Madrid-Baraja. Regresaba, tal y como había planeado, de una semana de vacaciones con su amante. Pensaba justificarlo como una conferencia inexistente en París. Elena cogió un taxi en el aeropuerto y se fue a su casa, mientras que Óscar se dirigió a su nido familiar. Pero por la mañana, a las 10, ni su mujer ni su hijo estaban en casa.
Oscar dejó la bolsa de viaje en la entrada, se duchó, desayunó tarareando algo por lo bajo. Se puso su mejor traje, un gris oscuro italiano hecho a medida, se abrochó un reloj caro y se arregló el pelo con esmero. Ahora llegaría a la oficina como si nada, con aire seguro y tranquilo. A las 11 salió de casa, se subió a su coche, un todoterreno negro que había comprado 2 años atrás para resaltar su estatus, y se dirigió a la oficina. Por el camino, marcó el número de Elena. Quería oír su voz de apoyo, pero la joven no contestó. Oscar frunció el ceño, volvió a marcar. De nuevo, tonos de llamada, luego el contestador. Extraño. Aparcó en su sitio habitual, junto a la entrada. La placa, director general, seguía colgada en la valla. Oscar entró en el edificio, saludó con un gesto al guardia del vestíbulo. Este le miró de forma extraña, pero no dijo nada. Se dirigió a los ascensores. Pasó su tarjeta por el torno. Luz roja. Acceso denegado. Oscar frunció el ceño, la pasó de nuevo. Otra vez, rojo. El corazón le empezó a latir más rápido. ¿Qué demonios es esto?, murmuró, y se volvió hacia el guardia. Oiga, mi tarjeta no funciona. ¿Qué ha pasado? El guardia se levantó lentamente de detrás del mostrador y se acercó. Era un hombre nuevo, al que Oscar no había visto antes. Alto, de hombros anchos, con un rostro impenetrable. ¿Oscar Yáñez?, preguntó oficialmente. Sí, soy yo. ¿Cuál es el problema? Su tarjeta ha sido anulada. El guardia sacó del bolsillo una hoja de papel doblada y se la entregó. Orden de la nueva directora general. Tiene prohibido el acceso a las instalaciones de la empresa. Si intenta entrar por la fuerza, llamaremos a la policía. Oscar desplegó la hoja. Papel con membrete oficial de la empresa Horizonte, un sello. Una firma, Inés Yáñez, directora general. Letras negras sobre papel blanco que le golpeaban la cara. Se prohíbe el acceso a Oscar Yáñez al recinto de las oficinas de la empresa, a todas las instalaciones de producción y a las obras. Sus efectos personales del despacho le serán entregados en un plazo de 5 días laborables a través del servicio de seguridad. Esto es un error, logró decir Oscar, sintiendo que el suelo se hundía bajo sus pies. Yo soy el director general de esta empresa. Usted era el director general, le corrigió el guardia con calma. Según la orden, ha sido destituido de su cargo por decisión de la Junta de Accionistas. La nueva directora es la señora Inés Yáñez. Le ruego que abandone las instalaciones voluntariamente. Quiero hablar con ella. La voz de Oscar se quebró en un grito. Tráigamela aquí ahora mismo. La señora Yáñez está en una reunión, dijo el guardia, dando un paso adelante para bloquearle el paso. Y no desea verle. Le pido por última vez que abandone el edificio. De lo contrario, me veré obligado a usar la fuerza. Oscar miró al guardia. ¿Le sacaba una cabeza? Era el doble de ancho, y en sus ojos no había ni una pizca de duda. Durante unos segundos, Oscar se quedó quieto, apretando y aflojando los puños. Luego, se dio la vuelta bruscamente y salió a la calle. La puerta se cerró tras él con un golpe sordo. Oscar salió del edificio, sintiendo como la rabia y la impotencia lo desgarraban por dentro. En la escalinata, se topó con David Robles, el jefe del servicio de seguridad, un hombre de 54 años a quien el propio Oscar había contratado en su... David, tenemos que hablar. Oscar intentó adoptar un tono amistoso. No me dejan entrar en el edificio. El guardia nuevo está diciendo un montón de tontería. Entenderás que todo esto es un malentendido. Ayúdame a aclararlo. Robles se detuvo y miró a Oscar con una larga y evaluadora mirada. ¿Sabes, Oscar?, dijo lentamente. Llevo 30 años en seguridad, y he aprendido a distinguir a la gente honesta de los estafadores. Tú eres un estafador. Has robado, has mentido, has chantajeado a empleados para que guardaran silencio. Llevo 3 meses recopilando información sobre ti, y si Inés Yáñez no me hubiera pedido que me detuviera, se lo habría entregado todo a la policía. Así que no me des las gracias a mí, dáselas a tu mujer. Te has salvado de la cárcel. Pasó de largo sin siquiera volverse. Oscar se quedó solo en la escalinata y, por primera vez en muchos años, sintió un miedo real. No ira, no ofensa, sino miedo, porque comprendió que no había vuelta atrás. Se subió al coche, agarró el volante con ambas manos, intentando calmarse. Le faltaba el aliento, le palpitaban las sienes. Es una pesadilla. No puede ser verdad. Sacó el teléfono y volvió a llamar a Elena. Esta vez contestó al 5.º tono. Diga, su voz sonaba somnolienta, molesta. Elena, soy yo. Oscar hablaba rápido, atropelladamente. Necesitamos vernos. Urgentemente. Ha pasado algo terrible. Una pausa. Demasiado larga. Oscar, escucha, dijo ella finalmente, y su voz adquirió un matiz metálico. Me han llamado y me han contado que te han despedido, que ya no eres el director. ¿Es verdad? Es un error.
Casi gritó al teléfono. Es un malentendido. Lo arreglaré todo. Solo necesito tu apoyo ahora. Otra pausa. Luego, una risita corta. ¿Sabes, Oscar? He estado pensando. Elena hablaba ahora con calma, casi con indiferencia. Estuvimos juntos mientras tenías dinero y poder. Me prometiste viajes, regalos, una vida de lujo. Y ahora no eres nadie. Un simple parado de casi 50 años. ¿Para qué te quiero yo? Elena, no puedes hablar así. Oscar sintió que todo se derrumbaba en su interior. Te quiero. Hemos pasado tantas cosas juntos. ¿Pasado? Se rió. Nos acostamos durante 6 meses. Me llevaste de vacaciones con el dinero de la empresa. Eso no es amor, Oscar. Era un negocio. Y el negocio se ha acabado. No me llames más. Tonos de llamada. Había colgado. Oscar se quedó en el coche, mirando al vacío. Todo se había desmoronado en un solo día. El trabajo, la amante, el estatus, el respeto. Todo lo que había construido durante años se había esfumado como el humo. Condujo a casa. Quería esperar a que Inés volviera y aclararlo todo con ella. Por la tarde, la puerta principal se cerró de golpe en el pasillo. Los pasos ligeros de Inés, la conversación de su mujer y su hijo, habían vuelto juntos. Oscar irrumpió en la entrada, despeinado, congestionado, con los ojos desorbitados. ¿Qué has hecho?, gritó, sin prestar atención a su hijo. ¿Qué demonios has montado a mis espaldas? Me has robado la empresa. Yo no he robado nada, respondió Inés con calma, irguiéndose. Me convertí en la propietaria del paquete de control de acciones por vías legales. Y la junta de accionistas decidió que eras un directivo incompetente. ¿Incompetente? Oscar se llevó las manos a la cabeza. Yo creé esta empresa. Yo la llevé a lo más alto. Yo. ¿Te apropiabas de dinero de la empresa?, le interrumpió Inés con dureza. ¿Lo gastabas en tu amante? Infringías la ley. La junta de accionistas tomó la decisión por unanimidad. El 90% de los votos contra el 10%. Tu opinión no le interesaba a nadie. Oscar se dejó caer en una silla, con el rostro desencajado. Es imposible, murmuró. No puede estar pasando. Ya ha pasado. Inés sacó de su bolso el acta de la junta, que había traído consigo. El servicio de seguridad ha recibido la orden de bloquear tus tarjetas de acceso. Tu despacho está precintado. Te entregarán tus cosas personales en una semana. Todo es oficial. A través de los abogados. Oscar levantó la vista hacia su mujer. En sus ojos había una mezcla de odio, desesperación e incomprensión. ¿Te has vengado de mí?, graznó. ¿Por qué? ¿Por decir la verdad? ¿Que de verdad eras mi sombra? Inés le miró con sorpresa. No. Oscar dijo en voz baja. No me he vengado. Simplemente he dejado de ser una sombra. Resulta que tengo luz propia. ¿Y tú? Simplemente, no te diste cuenta en todos estos años. Se fue a la cocina, dejando a su marido solo con el colapso de sus ilusiones. Los 3 días siguientes se convirtieron en una pesadilla continua. Oscar intentó llamar a los miembros del consejo, a los socios de la empresa, a sus colegas. Nadie le cogía el teléfono o respondían con frialdad y brevedad. Lo siento, estoy ocupado. Te llamo luego. No me viene bien hablar. Nadie quería relacionarse con un hombre que había perdido el poder. Contrató a un abogado, intentó impugnar la decisión de la junta de accionistas, pero el letrado, tras estudiar los documentos, se encogió de hombro. Todo está perfectamente formalizado. La donación fue certificada en Alemania y reconocida en España. La junta de accionistas se convocó según los estatutos. Su 10% de los votos no puede superar el 90% restante. No tiene ninguna posibilidad. Oscar intentó reunirse con Arturo Benavides. Este aceptó, pero la reunión duró exactamente 10 minutos. Arturo, sentado en su despacho, miraba a Oscar con frialdad, casi con desprecio. ¿Quieres que apoye tu regreso?, preguntó. ¿Después de haber estado años malversando fondos de la empresa? ¿Después de humillar a la mujer que trabajaba tanto o más que tú? ¿Después de convertir Horizonte en tu cortijo particular? Son todo invenciones, intentó defenderse Oscar. Inés solo se está vengando de mí. He visto los documentos, Oscar. Arturo se levantó, indicando que la conversación había terminado. Las facturas, los recibos, la correspondencia. El servicio de seguridad llevó a cabo una investigación. Robaste a la empresa casi 30.000 euros en 6 meses. Si no fuera por Inés, yo habría insistido en presentar una denuncia penal. Pero ella decidió simplemente ponerte de patitas en la calle. Alégrate de haber salido tan bien parado. Oscar se mudó del piso familiar a otra propiedad conjunta.
Una semana después, recibió por correo los papeles del divorcio. Inés había presentado la demanda en el juzgado, solicitando la división de bienes. Sus exigencias eran claras. Para ella, el piso de 3 habitaciones. Para él, el de 2 habitaciones en el centro, que habían adquirido 10 años atrás en régimen de gananciales. Y el coche. No pedía dinero. Iván era mayor de edad, estudiaba y trabajaba. Sin compensaciones, sin reclamaciones. Simplemente, el divorcio. Óscar intentó alargar el proceso, exigiendo una revisión de las condiciones, insistiendo en la división de las acciones de la empresa. Pero su abogado le explicó, las acciones pasaron a Inés a través de una donación. No son bienes gananciales. Reclamar su división es inútil. El juicio duró 6 meses. 6 meses en los que Óscar alargó el proceso, no se presentaba a las vistas alegando enfermedad, presentaba justificantes falsos, aferrándose a la última esperanza de que Inés volviera, de que todo se arreglara, de que pudiera convencerla de darle otra oportunidad. La llamaba, le escribía mensajes, le pedía una cita. Ella respondía de forma breve y seca, hable con mi abogado. Una vez la interceptó a la salida de la oficina, la agarró del brazo. Inés, por favor, escúchame. Hablaba rápido, desesperado. Entiendo que me equivoqué. Lo arreglaré todo. Volveré al trabajo, me comportaré. Dejaré a Elena. Ya no estás con Elena, respondió Inés con calma, soltando su brazo. Ella misma te dejó cuando supo que habías perdido el dinero y el poder. Y no se trata de que te corrijas, Óscar. Se trata de que estoy cansada. He estado a tu lado 24 años, apoyándote, aguantando, perdonando. Y tú me considerabas una sombra. Ahora quiero vivir mi propia vida, sin ti. Se subió al coche y se marchó. Óscar la vio alejarse, sintiendo como algo se rompía definitivamente en su interior. El divorcio se consumó como algo inevitable. El juez dictó sentencia, matrimonio disuelto, bienes divididos según las exigencias de la demandante. El piso de 3 habitaciones para Inés, el de 2 en el centro y su coche para Óscar. Sin pagos adicionales. Óscar firmó los documentos, salió del juzgado y encendió el teléfono. 10 llamadas perdidas de agentes inmobiliarios. 3 mensajes del banco sobre pagos de créditos atrasados. El dinero se acababa. Sus ahorros le alcanzarían como máximo para 2 meses. Tenía que buscar trabajo. Envió su currículum a 20 empresas, destacando su experiencia como director general. Le respondieron 3. 2 empresas lo rechazaron tras la entrevista. No les gustó su estilo de comunicación, su costumbre de interrumpir, su convencimiento de ser indispensable. La tercera, una constructora mediana, le ofreció el puesto de jefe del departamento de suministro. No director ni subdirector, sino un simple jefe de departamento. El sueldo era 3 veces menor de lo que ganaba antes, pero no tenía otra opción. Óscar aceptó. El primer día de trabajo comenzó con una reunión en la que la directora de la empresa, una mujer de 50 años, estricta y exigente, explicó las reglas. Aquí no hay favoritismo. Aquí todos trabajan por igual. Si tiene problemas con la subordinación, dígalo ahora y nos despedimos sin rencores. Óscar asintió y prometió que no habría problema. Pero a la semana ya empezaron los conflictos. No podía aceptar que le dieran órdenes. Discutía cada decisión, consideraba a la directora incompetente, ignoraba las instrucciones. En las reuniones interrumpía, insistía en su punto de vista, criticaba los planes de desarrollo. 3 meses después, lo llamaron al despacho de la directora. Señor Yáñez, la mujer lo miró con frialdad. Usted no encaja en nuestro equipo. ¿No sabe trabajar en grupo? ¿No reconoce la autoridad? Crea conflictos constantemente. Me veo obligada a despedirlo. No puede despedirme, saltó Óscar. Tengo 20 años de experiencia. Experiencia como director general, puntualizó ella. Pero no experiencia como subordinado. Y aquí, usted es precisamente un subordinado. Y como no puede aceptarlo, nos separamos. No ha superado el periodo de prueba. Firme la carta de despido en recursos humanos. Óscar salió del despacho, sintiendo que la realidad se desmoronaba por completo. Sin trabajo, sin dinero. Los créditos pesaban como una losa. Tenía que hacer algo. Vendió el piso del centro por un buen precio. El mercado inmobiliario estaba en alza. Con el dinero, compró 2 pequeños apartamentos de 1 habitación en las afueras. Se quedó a vivir en uno y alquiló el otro. Los ingresos del alquiler cubrían los gastos mínimos, comida, facturas, transporte. Pero solo le daba para sobrevivir. Óscar empezó a recortar en todo. Compraba productos en oferta, usaba el transporte público, dejó de ir a restaurantes y gimnasio. Sus trajes caros colgaban en el armario sin uso. No tenía a dónde llevarlos. No buscó otro trabajo. El orgullo no le permitía aceptar puestos mal pagados, y para los altos no lo contrataban.
Cuando los conocidos le preguntaban a qué se dedicaba, Oscar respondía con una despreocupación fingida. Ahora soy rentista. Alquilo propiedades, vivo a cuerpo de rey. Sin estrés de oficina, libertad total. Pero por las noches, tumbado en la estrecha cama de su pequeño apartamento en las afueras, miraba al techo y pensaba en una sola cosa. ¿Cómo había podido perderlo todo? ¿Cómo había podido equivocarse tanto? La respuesta era simple, pero Oscar aún no podía admitirla. Lo había perdido todo en el momento en que llamó a Inés la sombra de su éxito. Una mañana de trabajo, a las 9, Inés Yáñez se sentó en el sillón de directora general. El despacho de la 8ª planta, que hasta hacía poco pertenecía a Oscar, la recibió con silencio y amplitud. La luz de la mañana entraba por los ventanales, la imponente mesa de madera oscura, las estanterías con libros de negocio. Todo le resultaba familiar. Había estado allí cientos de veces, pero siempre como visitante, como subordinada. Ahora era su territorio, su responsabilidad, su realidad. No sentía triunfo ni regocijo, solo una serena confianza y una clara comprensión. Tenía un trabajo enorme por delante. La empresa necesitaba cambios, un nuevo enfoque, la honestidad y transparencia que habían faltado en los últimos años. Lo primero que hizo Inés fue llamar a David Robles, el jefe de seguridad. Entró con una gruesa carpeta bajo el brazo y asintió respetuosamente. Señora Yáñez, dijo, sentándose enfrente, he preparado un informe completo sobre las irregularidades financieras de Óscar Yáñez en los últimos 2 años. En resumen, se apropió de unos 30.000 euros de fondos de la empresa. Todo se justificó a través de viajes de negocios ficticios, gastos de representación inflados y contratos falsos con proveedores que le devolvían parte del dinero. Tenemos pruebas, grabaciones de conversaciones, correspondencia, extractos bancarios. Inés hojeaba los documentos, sintiendo una ola de pesar. 30.000 euros en 2 años. Mientras ella trabajaba hasta la noche, cuadrando cada céntimo, su marido robaba tranquilamente el dinero de la empresa, creyéndose con derecho a ello. Señora Yáñez, es una cuestión de principios. Robles levantó la vista hacia ella. ¿Presentamos una denuncia a la policía o lo cerramos internamente? Inés guardó silencio, sopesando sus palabras. Si presentaban una denuncia, habría un escándalo. La reputación de la empresa se vería afectada. Los clientes empezarían a dudar de su fiabilidad. Las acciones podrían caer. Pero la justicia exigía un castigo. Inés se enderezó en su sillón y cerró la carpeta. No quiero venganza, dijo en voz baja. Y no quiero que por culpa de una persona sufran cientos de otras que trabajan en Horizonte. No presentaremos denuncia, pero guardaremos todas las pruebas. Si Óscar intenta demandarnos o difundir calumnias, tendremos ases en la manga. Entendido. Robles asintió. Una decisión sabia. Y una cosa más. Inés se levantó y se acercó a la ventana. Necesito una auditoría completa de todos los contratos firmados en los últimos 3 años. Todos los proveedores, contratistas y socios. Si Óscar robaba abiertamente, alguien le ayudaba. Hay que identificar a esas personas. Me encargaré personalmente, se levantó Robles. Tendrá el informe en 2 semanas. Cuando él salió, Inés volvió a su escritorio y encendió el ordenador. El correo electrónico estaba lleno de mensajes de empleados, socios y cliente. Todos decían más o menos lo mismo: enhorabuena por su nombramiento. Estamos encantados de colaborar con la empresa bajo su dirección. Estamos seguros de que la empresa alcanzará un nuevo nivel. Palabras bonitas que ocultaban una cautelosa expectación. ¿Y ahora qué? ¿Sería capaz? ¿Se vendría todo abajo? Inés lo sabía, necesitaba resultados rápidos y visibles. Necesitaba demostrar que el cambio de dirección no era una catástrofe, sino una oportunidad de crecimiento. 3 días después, convocó una reunión general de los jefes de todos los departamentos. 20 personas se reunieron en la sala de conferencias, responsables de producción, finanzas, jurídico, marketing, recursos humanos. Muchos la miraban con un escepticismo mal disimulado. Era la mujer del antiguo director, su subdirectora. Para muchos, eso significaba que había conseguido el puesto no por profesionalidad, sino por enchufe. Inés tenía que disipar esa idea. Se puso de pie junto a la pizarra y encendió el proyector. Colegas, comenzó con calma, entiendo que un cambio de dirección siempre genera inquietud. No saben qué esperar de la nueva directora, así que explicaré mis principios de trabajo desde el principio. Primero, transparencia. Todas las decisiones financieras se tomarán de forma colegiada y se documentarán. Nada de chanchullos ni comisiones. Segundo, eficiencia. Reduciremos gastos innecesarios, optimizaremos procesos y aumentaremos la productividad. Tercero, respeto por las personas. Cada empleado será valorado por sus cualidades profesionales, no por su lealtad personal a la directora. En la pantalla aparecieron gráficos, cifras, tablas.
Inés mostró un análisis del rendimiento de la empresa en los últimos 3 años, señalando los fracasos, las oportunidades perdidas, los contratos ineficaces. Estamos perdiendo beneficios por una mala coordinación entre departamentos, continuó. Producción no sabe lo que planea marketing. Finanzas no entiende por qué se compran materiales con tanta antelación. El departamento jurídico se entera de los nuevos contratos en el último momento y no tiene tiempo de revisarlos. Es un problema sistémico, y pienso solucionarlo. Propuso establecer reuniones semanales de todos los directivos, crear un sistema de información unificado para el intercambio de datos y nombrar coordinadores para cada gran proyecto. La gente escuchaba atentamente, hacía preguntas. El escepticismo fue dando paso al interés. Tengo una pregunta, levantó la mano el jefe de producción. Un hombre de unos 50 años. A Oscar le gustaba decidirlo todo él solo. Si algo no le gustaba, simplemente cancelaba la decisión sin dar explicaciones. ¿Cómo actuará usted? Escucharé a los especialistas, respondió Inés con claridad. Si el jefe de producción dice que hay que comprar nuevos equipos, no lo descartaré sin más. Le pediré que justifique la necesidad, que calcule la rentabilidad, que presente alternativa. Si la decisión es lógica y beneficiosa para la empresa, la apoyaré. Mi tarea no es mandar, sino coordinar. La reunión duró 2 horas. Cuando terminó, varias personas se acercaron a Inés personalmente. Le dieron la mano y le dijeron, «Nos alegramos de que usted dirija la empresa». Fue una pequeña victoria, pero muy importante. Los meses siguientes se convirtieron en un trabajo incesante. Inés llegaba a la oficina a las 8 de la mañana y se iba a las 9 de la noche. Revisaba contratos, se reunía con socios, se sumergía en los procesos de producción, resolvía conflictos entre departamentos. Arturo Benavides resultó ser un apoyo fiable. Se encargó de las cuestiones técnicas, el control de las obras, el trabajo con los contratistas. Enseguida encontraron un lenguaje común, aprendieron a confiar el uno en el otro. Arturo era 3 años mayor que Inés, 48, de los cuales 30 los había dedicado a la construcción. No muy alto, de complexión robusta, con canas en el pelo corto y unos atentos ojos marrones. Estaba divorciado, no tenía hijos y vivía para el trabajo, pero sabía escuchar, apoyar y callar cuando era necesario. Inés valoraba en él la profesionalidad y la honestidad, cualidades que tanto le faltaban a Oscar. Una vez, a finales de verano, se quedaron hasta tarde en la oficina, resolviendo un problema con el suministro de materiales para una obra importante. Cuando por fin terminaron, ya eran las 11 de la noche. «Vamos a cenar», propuso Arturo. «Seguro que no ha comido nada en todo el día». Inés iba a negarse, pero su estómago rugió traicioneramente. Sonrió. «Creo que tiene razón». Fueron a una pequeña cafetería cerca de la oficina, pidieron comida sencilla, ensaladas, un plato caliente, té. Se sentaron junto a la ventana, desde la que se oía el bullicio de la ciudad nocturna. Inés, Arturo hizo una pausa, ordenando sus pensamientos. Quería decirle que lo está haciendo de maravilla. Mejor de lo que esperaba. Mejor de lo que nadie podría haber esperado. «Gracias», dijo ella, bebiendo su té. «Pero a menudo dudo. Pienso que, sin su ayuda, quizá no podría». «Podría», afirmó él con seguridad. «Porque es una profesional y mucho más fuerte de lo que cree. Vivió 24 años con un hombre que la reprimía, que menospreciaba sus méritos, pero no se rompió. Esperó su momento y, cuando llegó, actuó con rapidez, decisión y acierto. Eso es digno de respeto». Inés le miró atentamente. En sus ojos no había falsedad, solo sinceridad. «¿Sabe, Arturo?», dijo en voz baja. «Tenía miedo de que, cuando el divorcio se hiciera efectivo, me sentiría vacía, que 24 años de mi vida se habían perdido en vano. Pero no siento eso. Siento alivio, como si me hubiera quitado una mochila pesada que llevaba demasiado tiempo cargando. Eso es bueno». Arturo sonrió. «Significa que está lista para seguir adelante». Terminaron el té, pagaron y salieron a la calle. Una cálida noche de agosto. Estrellas en el cielo, transeúntes esporádicos. Arturo acompañó a Inés hasta su coche y le abrió la puerta. «Buenas noches», dijo él. «Buenas noches, Arturo. Y gracias por la cena y por el apoyo». Él asintió y ella se marchó. Y él se quedó allí, mirándola alejarse, y por primera vez en muchos años sintió que en su vida había aparecido alguien que de verdad le importaba. En otoño, Horizonte firmó 2 grandes contratos para la construcción de un centro de oficinas y un complejo residencial en un nuevo barrio. Los beneficios aumentaron un 20% en comparación con el año anterior. Inés modernizó las líneas de producción, implementó un nuevo sistema de control de calidad y subió el sueldo a los especialistas clave. La gente empezó a trabajar con más dedicación. El ambiente en el equipo cambió.
El miedo al jefe fue sustituido por el respeto y el deseo de crecer. En noviembre, Arturo invitó a Inés a un concierto de música clásica. Ella se sorprendió, no esperaba tal propuesta, pero aceptó. Se sentaron en el auditorio, escuchando a Tchaikovsky. Y por primera vez en muchos años, Inés sintió que no solo vivía para el trabajo. Después del concierto, pasearon por la orilla del río. Ya era otoño avanzado. Soplaba un viento frío desde el agua, pero Inés se sentía cálida y tranquila. Inés. Arturo se detuvo y la miró a los ojos. Entiendo que acaba de pasar por un divorcio. Sé que necesita tiempo, pero quiero que sepa que no soy solo un colega. Soy una persona a la que usted no le es indiferente. Y si algún día está lista para pensar en su vida personal, estaré ahí. Inés guardó silencio unos segundos y luego sonrió. Con calidez, con sinceridad. Gracias, Arturo. Me alegra oír eso. Yo también veo en usted algo más que un socio de negocio. Pero no nos precipitemos. Tenemos tiempo. Él asintió y le cogió la mano. Se quedaron en la orilla, mirando las luces de la ciudad reflejadas en el agua oscura, y ambos comprendieron que aquello era el comienzo de algo nuevo, de algo real. Inés volvió a casa tarde. Iván estaba en la cocina, trabajando con su portátil. Ya había terminado la universidad. Se había graduado con matrícula de honor y había empezado a trabajar en Horizonte como analista financiero junior. Inés no enchufó a su hijo ni le hizo concesiones. Tenía que demostrar su competencia por sí mismo, y Iván lo estaba haciendo de maravilla. Mamá. Levantó la cabeza cuando ella entró. Tienes cara de felicidad. ¿Ha pasado algo? Inés se sentó enfrente y se sirvió un té. Sí, hijo. Ha pasado. He comprendido que la vida no se acabó con el divorcio. Acaba de empezar. Iván sonrió. ¿Es por Arturo? ¿Cómo lo sabes? Se sorprendió Inés. Mamá, no soy ciego. Se rió. Veo cómo os miráis. Y me alegro. Arturo es un buen hombre. Te merece. Inés se estiró sobre la mesa y abrazó a su hijo por los hombros. Gracias. Tu opinión es importante para mí. Se quedaron en la cocina, bebiendo té, hablando del trabajo, de planes, del futuro. E Inés pensaba en lo extraña que es la vida. Hacía solo medio año, era la mujer de un director arrogante, la sombra de su éxito. Y ahora era ella la directora, la dueña del paquete de control de acciones, una mujer que iniciaba una nueva relación con un hombre que valía la pena. Un año después, Inés y Arturo se casaron. Una ceremonia sencilla, solo con los más allegados, Iván, Estela, algunos amigos, sin pompa, sin ostentación. Simplemente dos personas que se habían encontrado en el momento adecuado. La empresa siguió creciendo. Bajo la dirección de Inés, Horizonte se expandió a nivel nacional. Abrió sucursales en 3 ciudades y duplicó su plantilla. Lazar Kronberg seguía sus éxitos desde Alemania, llamaba una vez al mes, elogiaba a su sobrina. Se sentía orgulloso de ella. Iván fue creciendo profesionalmente. De analista junior pasó a ser senior y luego subdirector financiero. Lo estaban preparando para que un día dirigiera la empresa. Inés veía en su hijo las cualidades que le faltaban a Óscar: humildad, diligencia, capacidad de escuchar. La vida se había encauzado. Se había vuelto armoniosa, llena de sentido. E Inés sabía con certeza que no era la sombra del éxito de nadie. Era ella misma la luz que iluminaba el camino a los demás. Habían pasado 3 años desde aquel día de abril en que Óscar llamó a Inés la sombra de su éxito. 3 años que lo habían cambiado todo y a todos. Inés estaba de pie junto a la ventana de su despacho, el mismo de la 8ª planta, revisando el informe trimestral. Las cifras eran alentadoras. Los beneficios habían aumentado un 45% respecto al año anterior. 2 nuevos contratos importantes, la apertura de la 4ª sucursal. Horizonte se había convertido en una de las constructoras líderes de la región. Los inversores confiaban, los clientes volvían, los empleados trabajaban con entusiasmo. Tenía 48 años. Las canas apenas comenzaban a asomar en su cabello castaño claro. Unas ligeras arrugas alrededor de los ojos delataban su edad, pero su mirada seguía siendo clara y segura. Había aprendido a llevar el poder con ligereza, sin tensión. No a imponer con autoridad, sino a inspirar con el ejemplo. No a mandar, sino a guiar. A su espalda sonó un golpe en la puerta. Adelante. En el despacho entró Iván, un hombre alto y en forma de 26 años, con un traje impecable, un corte de pelo cuidado y una expresión seria. Llevaba 3 años en la empresa. Había pasado de analista junior a subdirector financiero. Sin favoritismos, solo profesionalidad y trabajo duro. Inés, dijo, dejando una carpeta sobre la mesa. El cálculo final del proyecto del complejo residencial El Sol. Todo terminado a tiempo y dentro del presupuesto. El cliente está satisfecho. Inés abrió la carpeta, repasó las cifras con la mirada y asintió con satisfacción.
Excelente trabajo. Dale las gracias a todo el equipo. Lo haré. Iván guardó silencio y luego añadió en voz más baja, hoy he visto a papá. ¿Por casualidad? En el supermercado. Compraba productos en oferta. Se le ve envejecido. Inés levantó la vista hacia su hijo. ¿Hablaste con él? Lo saludé. Asintió, pero se quedó mirando el móvil. No quiso hablar. Le da vergüenza, dijo Inés en voz baja. Le da vergüenza delante de ti, delante de todos. Mamá, a veces pienso podría haber cambiado. Si las cosas hubieran sido diferente. Inés cerró la carpeta y se recostó en el sillón. No, Iván, algunas personas solo cambian bajo la presión de las circunstancias, y otras no cambian ni siquiera entonces. Tu padre es de los segundos. Todavía cree que el mundo ha sido injusto con él, que lo han traicionado, engañado, utilizado. No entiende que él mismo creó su situación. ¿No te da pena? Inés reflexionó. Era una pregunta honesta que merecía una respuesta honesta. Me da pena, admitió. Como persona que podría haber sido mejor, pero eligió ser peor. Pero no siento culpa. Le di 24 años, aguanté, perdoné, apoyé, fue suficiente. Iván asintió y se levantó. Tengo que ir a una reunión con los contratistas. Pasaré por casa esta noche. Claro. Cuando su hijo salió, Inés volvió a mirar por la ventana. En algún lugar de esa enorme ciudad vivía Óscar Yáñez, el hombre con el que había compartido casi un cuarto de siglo de su vida, el hombre que la había llamado su sombra, y que ahora se había convertido él mismo en la sombra de su propio pasado. Óscar estaba sentado en su pequeño apartamento de una habitación en las afueras, viendo las noticias en la televisión. Un reportaje sobre una feria de construcción donde grandes empresas mostraban tecnologías innovadoras. La cámara enfocó el stand de Horizonte, llamativo, moderno, atrayente. Y junto a él estaba Inés, respondiendo a las preguntas de los periodistas, sonriendo. A su lado, Arturo Benavides, su marido y socio de negocio. Se les veía en armonía, seguros, exitosos. Óscar apagó la televisión y arrojó el mando contra la pared. 50 años, la mitad de su vida. ¿Y qué tenía? Un apartamento de una habitación en las afueras, otro que alquilaba por 4 duros, ingresos mínimos, sin trabajo, el respeto perdido. Se había convertido en un hombre invisible, alguien a quien nadie recordaba ni buscaba. Sonó el teléfono. Un número desconocido. Óscar contestó a regañadiente. ¿Diga? ¿Óscar Yáñez? Una voz femenina y profesional. Sí, soy yo. Le llamamos de la agencia de selección, Carrera y Futuro. Tenemos una vacante que podría interesarle. Subjefe del departamento de compras en una empresa de distribución. Salario de 1.500 euros al mes. 1.500. Óscar había llegado a ganar 10.000. Y ahora le ofrecían esto. Como una limosna. No me interesa, masculló y colgó. Se levantó y recorrió la habitación. Estrecha, agobiante, con muebles baratos. Las ventanas daban a un patio donde paseaban perros y jugaban niños. Antes vivía en un espacioso apartamento en el centro con vistas a un parque. Conducía un coche caro, vestía ropa cara, comía en restaurante. Y ahora se acercó a la nevera y la abrió. Un yogur a punto de caducar, embutido barato, pan, un cartón de leche. Óscar cogió el yogur, lo abrió y empezó a comer directamente del envase, de pie junto a la ventana. Cuando se torció todo. Llevaba 3 años intentando entenderlo, repasando los acontecimientos en su memoria, buscando el error, y siempre llegaba a la misma conclusión, la culpa era de Inés. Ella lo había engañado, había ocultado que poseía las acciones, lo había montado todo para parecer la víctima. Había manipulado a Lazar Kronberg, había puesto a Arturo en su contra. Había destruido su vida por venganza. Óscar tiró el envase vacío a la basura y se limpió la boca con la mano. No admitiría su culpa. Él lo había hecho todo bien. Simplemente, el mundo había resultado ser injusto. Simplemente, la gente había resultado ser desagradecida. Volvió a sonar el teléfono. Esta vez, un número conocido, Elena. Óscar se sorprendió. Llevaba 3 años sin dar señales de vida. ¿Diga? Contestó con cautela. Hola, Óscar. Su voz sonaba tensa, insegura. ¿Qué tal? Bien, mintió él. Viviendo. Trabajando. Una pausa. Luego. Ella suspiró. Oye, necesito ayuda. ¿Podrías prestarme dinero? Unos 500 euros. ¿Te los devuelvo en un mes? ¿De verdad? Óscar sonrió con amargura. Elena, para serte sincero, no tengo 500 euros. No tengo dinero. En general, vivo de lo que saco de alquilar un piso. Apenas llego a fin de mes. Silencio. Luego, ella dijo secamente. Entiendo. Siento haberte molestado. Tonos de llamada. Había colgado. Sin siquiera despedirse. Óscar se dejó caer en el sofá y se quedó mirando al techo. Eso era todo.
Ni siquiera su examante consideraba necesario guardar las apariencias, porque él no era nadie, un cero a la izquierda. En la oficina de Horizonte, ese mismo día, se celebraba un evento especial. La empresa celebraba el aniversario de su fundación. Un gran salón de restaurante, mesas elegantemente decoradas, cientos de personas, empleados, socios, clientes. En el escenario actuaban artistas, sonaba música, corría el champán. Inés estaba en el escenario con un elegante vestido color vino, sosteniendo un micrófono y pronunciando un discurso. 30 años es toda una era, decía, y la sala escuchaba atentamente. En este tiempo, la empresa ha pasado por altibajos, por crisis y victoria. Pero lo más importante, lo que ha permanecido inalterable, es la gente. La gente que cada día invierte su trabajo, sus conocimientos y su corazón en un proyecto común. Gracias por su dedicación, por su profesionalidad, por su fe en Horizonte. Hemos construido mucho y construiremos aún más. La sala estalló en aplauso. Inés sonrió, le pasó el micrófono al presentador y bajó del escenario. Se le acercó a Arturo y la abrazó por los hombros. «Has estado magnífica», le dijo en voz baja. «Hemos estado magníficos», corrigió ella. «Es nuestro mérito común». A su lado apareció Iván con una copa de champán en la mano. «Mamá, un representante de una empresa alemana quiere hablar contigo. Quiere discutir la posibilidad de un proyecto conjunto. Acompáñalo». Inés se enderezó, adoptando una expresión profesional. La velada continuó con negociaciones, brindis, felicitaciones. Inés sentía un ligero cansancio, pero era un cansancio agradable, el de una persona que ha logrado mucho y sabe que no ha sido en vano. A las 11 de la noche, el evento terminó. Inés y Arturo salieron a la calle. Una cálida noche de mayo, estrellas en el cielo, la ciudad resplandecía con sus luces. ¿Cansada?, preguntó Arturo. Un poco, pero feliz. Subieron al coche y se dirigieron a casa. Inés miraba por la ventana, pensando en los años vividos, en el miedo que le dio dar el primer paso, en sus dudas sobre si sería capaz, en su temor a no estar a la altura de la confianza depositada en ella. Pero lo había logrado. Había estado a la altura. Se había demostrado a sí misma y a todos los demás que no era una sombra, sino una luz. Pasó otro medio año. Una mañana de otoño. Inés recibió una carta de Alemania. Lazar Kronberg le comunicaba que estaba gravemente enfermo. Los médicos le daban, como máximo, 6 meses de vida. Le pedía que fuera para transmitirle sus últimas voluntades y para despedirse. Inés voló a Alemania 3 días después. Arturo fue con ella. Insistió, diciendo que en momentos así no se puede estar sola. Aterrizaron en una pequeña ciudad cerca de Frankfurt, alquilaron un coche y se dirigieron a la dirección indicada. Lazar vivía en una gran casa a las afueras. Un edificio de 2 plantas rodeado por un jardín. Les abrió la puerta una enfermera y los condujo al salón. Sentado en un sillón junto a la chimenea estaba su tío, canoso, delgado, con el rostro pálido, pero aún con los ojos llenos de vida. Inés. Él extendió una mano, y ella se acercó y tomó la suya entre la suya. «Qué alegría verte. Por última vez». «No diga eso», dijo Inés en voz baja, sentándose a su lado. «Los médicos pueden equivocarse. Los médicos no se equivocan». Lazar sonrió con tristeza. «He vivido una larga vida. Construí una empresa, perdí a un hijo y a una esposa, pero he dejado un legado. ¿Has continuado la obra que yo empecé? Y lo has hecho mejor de lo que podría haber soñado». Hablaron durante 1 hora. Lazar le contó sobre Hilda, sobre su hijo, sobre cómo había creado el negocio desde cero. Inés escuchaba, sujetándole la mano, sintiendo cómo se marchaba el hombre que había creído en ella cuando nadie más lo hizo. Antes de irse, Lazar le entregó su último testamento. Toda su fortuna, incluida su participación en empresas alemanas, pasaba a Inés. Se convertía en la propietaria de un holding internacional. «No temas la responsabilidad», le dijo al despedirse. «Eres más fuerte de lo que crees». 2 meses después, llegó la noticia. Lazar Kronberg había fallecido mientras dormía. En paz, tranquilo, sin sufrimiento. Inés voló al funeral y se despidió del hombre que había cambiado su destino. Pasaron otros 2 años. Inés cumplió 50. Iván dirigía el departamento financiero y se había convertido en uno de los directivos clave de la empresa. Lo estaban preparando para asumir el cargo de director general en 5 años. Arturo e Inés seguían al frente de Horizonte juntos, tomando las decisiones de forma conjunta. Óscar todavía vivía en el apartamento de una habitación en las afueras. No había encontrado trabajo o no había querido. Sobrevivía con los ingresos del alquiler, ahorrando en todo. Cuando se encontraba con conocidos, decía con una despreocupación fingida: «Soy rentista, vivo de ingresos pasivos, libre del ajetreo de la oficina». Pero en el fondo de su alma, conocía la verdad.
Era un fracasado, un hombre que lo había perdido todo por su propio orgullo. Una tarde de otoño, caminaba por la calle y pasó junto a una gran valla publicitaria. En la valla lucía una fotografía, Inés Yáñez, directora general de la empresa Horizonte. Al lado, un eslogan, construyendo el futuro junto. Óscar se detuvo, mirando la imagen. Se la veía feliz, exitosa, libre. Y él era una sombra, la sombra de quien podría haber sido, pero no fue. Óscar se apartó de la valla y siguió caminando. Por la calle oscura, bajo una llovizna persistente, completamente solo. La vida es justa a su manera. Cada uno recibe lo que merece. Inés recibió respeto, amor y éxito porque sabía valorar a las personas. Óscar recibió soledad y pobreza porque se creía superior a los demás. Una sombra no puede existir sin luz. Y cuando la luz se va, la sombra desaparece.